quería preguntarle a Fernando, en primer lugar, ¿hay en el mundo académico, en el mundo profesional, respecto de lo que tú presentaste, una distancia muy grande de opiniones? ¿Hay un consenso profesional? ¿Cómo es la realidad respecto de este tema? Excelente pregunta. No, hay un consenso bastante sólido en el mundo científico en cuanto a lo que yo presenté. O sea, yo no creo que dije nada controversial desde el punto de vista científico. El problema es que yo veo si hay una brecha entre la ciencia y digamos, los policy makers, los decision makers en el sector de agua. Porque todavía tú hablas mucho, si tú vas para la Conferencia Mundial de Agua en Estocolmo, que va a ser dentro de un par de semanas, ellos siguen diciendo, a pesar de que he ido allá 3 o 4 veces a decirlo, que sigue siendo que el cambio climático, que el cambio climático, que el cambio climático. No es el cambio climático, somos nosotros. Yo se lo digo, se lo he dicho, no es el cambio climático, somos tú y yo el problema. Muy bien, muy importante. Lucas Palacios, respecto de lo que escuchaste y la política pública chilena. Hay cambio climático. No, muy interesante su presentación y muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay cambio climático. No es que yo crea, sino que yo lo veo. Quizás el total que cae de agua puede ser similar en los grandes números, pero es evidente que está lloviendo distinto al menos. Cambia la temperatura y eso sí afecta la capacidad que tenemos de poder capturar esa agua. Es distinto cuando llueve durante 5 días o durante un mes en el norte con X cantidad diaria que cuando llueve estas lluvias convectivas que además de llevarse a nuestros puentes y caminos no nos permite ni siquiera acumularlo porque no tenemos las obras suficientes como para poder administrar esa agua. Entonces, cuando se habla de cambio climático y cuando se habla de administración o gestión del recurso hídrico, estamos hablando más o menos de lo mismo. Nosotros tenemos que ir ajustando la manera en que nos relacionamos con el agua. Y eso es también un acto de humildad y de respeto frente a la naturaleza. Nosotros nos creemos muy choros de repente, que creemos que podemos con facilidad y metiéndole más recursos, podemos administrar lo que ya existe de mejor manera. Sin duda que podemos mejorar la gestión, sin duda. La Fundación Chile hizo un estudio muy profundo ahora en que más del 40% del problema del agua que tenemos en el país tiene que ver con la gestión del recurso hídrico. Y eso tiene que ver con la información. Nosotros de las 103 cuencas solo tenemos información respecto de 7 de ellas. Entonces, si no conocemos... 7 de 103. De 103. Por lo tanto, y eso son estudios matemáticos, tiene mucho que ver con la ciencia, pero tiene también que ver con la inversión que es quizás invisible, no se ve, no es un sistema de agua potable rural, no es un gran embalse, no es una desaladora, pero sin embargo no nos permite administrar correctamente los recursos que estamos demandando cada día más. Entonces, estos grandes números de los cuales hablaba el profesor, yo estoy muy de acuerdo con él, tienen una bajada más en específico. Es distinto el impacto que tiene o el cambio climático o, digámoslo, el impacto que tiene la sobredemanda de agua en un valle en que existe todavía mucha agua que en aquel valle como Petorca, como Aconcagua o como Coquimbo, donde se está acabando el agua. Es muy distinto el problema. Y desde ese punto de vista, yo tampoco estoy de acuerdo con que las soluciones tienen que ser multisectorales, tienen que ser el MOP el que lo arregle todo. No, todo lo contrario. Nosotros tenemos un problema institucional gigantesco, gigantesco. Hay 34 instituciones que se hacen cargo del tema del agua en Chile, con más de 53 procesos distintos, y no existe una institucionalidad que los haga conversar en forma eficiente. Por lo tanto, cuando hablamos de gestión y administración del agua, estamos hablando de un problema de comunicación de las instituciones públicas muy profundo, muy complicado. Y bueno, y tenemos un sistema, no sé si hay otras preguntas para otras personas, yo creo, ¿no? O sigo... Bueno. Sí, y lo último que yo quisiera comentar es respecto al tema de los glaciares, que en algún momento también lo comentó el profesor. Los glaciares son termómetros a nivel planetario, que lo que nos permiten es ir identificando el impacto del cambio climático, en este caso en nuestra cordillera, en las fuentes de agua dulce que tenemos en la cordillera. Y nosotros como ministerio lo estamos hace un par de décadas midiendo el impacto, y el impacto es muy significativo. Entonces, ¿qué ocurre?
al fin del verano, si antes lo que finalmente aportaban los ríos por deshielo era nieve, hoy lo aportan los glaciares. Y es por eso que los glaciares han ido disminuyendo en su tamaño. Y es por eso que estamos ahora profundizando el estudio sobre los glaciares, porque el impacto climático tiene un impacto diferente en un glaciar que en otro, dependiendo de la zona. Incluso hay glaciares que han aumentado su capacidad. Son súper pocos, pero existen algunos. Nosotros en Chile tenemos más de 24.000 glaciares registrados en algo como de 23.400 kilómetros cuadrados. Tenemos mucho, tenemos más del 79% del total de glaciares de América Latina. Y por lo tanto tenemos un laboratorio en donde podemos científicamente estudiar el impacto que tiene la temperatura en los deshielos en la cordillera, con dos objetivos. Primero, para poder generar soluciones que sean más eficientes respecto del agua dulce, que es nuestra reserva que tenemos en la cordillera. Y en segundo término, para poder anticipar desastres naturales que generan aluviones. Por ejemplo, en la Villa de Santa Lucía lo que ocurrió fue eso, que por producto del cambio de la temperatura se desbordó básicamente el glaciar y terminó arrasando con la Villa de Santa Lucía. Y cuando uno está ahí y observa qué es lo que uno puede hacer en obra pública, por dónde tengo que llevar el camino, qué tengo que hacer para contener que con algún proyecto antialuvional. Pero cuando veo la fuerza de la naturaleza que realmente nos supera, es cuando uno se pregunta, bueno, las obras del futuro, las obras resilientes que necesitamos de aquí en adelante también necesitan que tengamos un ojo, una oreja más importante respecto a cómo se está manifestando la naturaleza, de tal manera de que nuestras obras también sean más eficientes. Walter, siempre nos llama la atención la biodiversidad del Perú como un patrimonio notable. Para esa biodiversidad el agua es esencial, comparativamente con lo que has escuchado y de acuerdo con el marco de referencia que nos dio Fernando. ¿Cuál es la situación en Perú? Gracias. En primer lugar, permítanme un saludo a todos aquí asistentes al foro, de la Autoridad Nacional del Agua y en particular de nuestra ministra de Cultura y Riego, la doctora Fabiola Muñoz Rodero, en especial para el señor presidente Eduardo Frei. Fíjese, efectivamente Perú, de los 117 zonas de vida que existen en el mundo, tenemos 84, más 17 zonas transicionales. Eso evidentemente tiene que ver con el agua. Yo he seguido con mucha atención el día de ayer las exposiciones y tengo algunas ideas que espero que en las preguntas se puedan desarrollar, pero con respecto a la exposición de Fernando, permítame llamarlo por su nombre, él es un científico, un investigador, pero nosotros, o en el caso personal mío, somos tomadores de decisiones en el día a día. Entonces, de que si hubiera o no hubiera cambio climático, eso a mis paisanos peruanos, como decimos allá, no le llena el buche de decirles que sí o que no. En todo caso, aceptemos que sí, y pensemos que tenemos, ayer nuestro viceministro manifestaba el déficit en atención en agua de más de 3 millones de peruanos y en saneamiento alrededor de 8 millones. Eso ya es una preocupación. Y la preocupación mayor es de dónde vamos a sacar agua para los peruanos de aquí al 2050. Y por eso el interés nuestro en participar en este foro para encontrar respuestas a estos interrogantes, de dónde vamos a sacar el agua y qué infraestructura necesitamos para poder hacer llegar el agua a por lo menos más de 10 millones de peruanos más en el 2050. Y creemos, me adelanto en decir, sobre nuestra biodiversidad que usted hace referencia, que el agua del futuro para los peruanos está en la agua puesta hoy en el sistema, en el sentido que debemos ser más eficientes y menos contaminantes. Pongo un cálculo muy pequeño o muy práctico. Fíjese, en el Perú asumimos que tenemos 2,5 millones de hectáreas bajo riego. Todos conocemos la aridez de la costa peruana en la vertiente del Pacífico y la agricultura es 100% bajo riego. Entonces, estas 2,5 millones de hectáreas, multiplicado por un módulo de riego franciscano de 10.000 metros cúbicos hectárea año, nos da 25.000 millones de metros cúbicos puestos en el sistema, en la puerta de las fincas, en la puerta de las parcelas, en la puerta de las chacras. Si utilizamos adicionalmente una eficiencia de riego de 0,5,
es decir, utilizamos el 50% de riego por gravedad. Recuérdense que estas 2,5 millones de hectáreas, el 90% es agricultura tradicional, agricultura familiar, es decir, el riego por inundación, cuando no por surco. Es decir, entonces, puestos en el sistema, repito, en la puerta de las fincas, de las parcelas, de las chacras, hay 12.500 millones de metros cúbicos que no estaríamos aprovechando adecuadamente. ¿Cuál es la infraestructura que necesitamos para poder proveer a los futuros peruanos al 2050 de estas fuentes de agua que la tenemos en la realidad, en efectividad? Y que es a través de gran infraestructura, embalses, conducciones grandes de más de 100 kilómetros, y podemos dar ejemplos, pero es en el agua puesta en el sistema y además del agua en el uso poblacional, que por lo menos vamos a tener 15.000 millones de metros cúbicos puestos en el sistema que no aprovechamos adecuadamente. Eso es más de 5 veces la capacidad de regulación de los 10 embalses más grandes que hay en el país. Ahí está el agua del futuro y ahí conversaremos qué infraestructura se necesita para ello. Buenísimo, muchas gracias. Patricio Donoso. Bueno, también Perdón, están llegando muchas preguntas, muy bien. Me adhiero al saludo y el agradecimiento por poder estar aquí en este panel y felicitaciones por la presentación. Lo primero, adherir al sentido de urgencia que tiene el recurso hídrico para nuestra realidad, en nuestro país. La verdad, tal vez todavía no tomemos el peso o la importancia que tiene. Cada día lo vamos sintiendo, lo vamos viendo más, pero no hemos tomado conciencia, no solamente por el cambio que hemos experimentado, sino que también porque las soluciones no obedecen a soluciones de corto plazo. Por lo tanto, vemos que algo está pasando. Tenemos un desafío de futuro y con herramientas del pasado, totalmente de acuerdo. Bajo eso, vale la pena cuestionarse la gobernanza, sin duda, son soluciones que tienen que pasar a ser prioritarias dentro del país y no tenemos una gobernanza distinta a cualquier desarrollo, tipo de desarrollo de proyecto, inclusive, dada la gobernanza actual, puede ser más complicado por las mismas relaciones que explicaba el subsecretario aquí, y eso no obedece a la urgencia que tiene el tema para, de hecho, en muchas zonas del país, para la calidad de vida de las personas. Sí, me quedo con dos situaciones que también que uno, tal vez no, sin tener el respaldo científico del profesor, pero sí con las vivencias y con la realidad que vemos en el caso a caso dentro del país. Primero, que vemos cómo el cambio climático sí está afectando y que requiere algunas soluciones. Ahora, entiendo de la presentación, asimismo, que intervenir en el ecosistema no es una solución, por lo tanto, no sé cuál es la salida. Desde el punto de vista de nosotros, sí hay que tener una acción frente a ese cambio y en la realidad de Chile frente a una necesidad del recurso, no una abundancia del recurso. Y lo otro, también, y compartimos una de las grandes debilidades, que no tenemos la información. Tal vez no hemos sabido buscar la información y tiene que ser algo, tal vez un desafío que vaya mucho más allá de lo que pueda realizar cada país, sino que poner a disposición, porque el tener buena información es la base para poder diseñar buenas soluciones. En Chile nosotros estimamos por el informe de infraestructura crítica para el desarrollo que tenemos un déficit o una necesidad de infraestructura de más de 7.600 millones de dólares solamente para disponibilizar el agua a nivel nacional, con distintas realidades en la zona norte, centro y sur, por supuesto. Perdón, 7.600 millones de dólares. Para los próximos 10 años. Y eso no considera las grandes obras que ya en Chile se han estado desarrollando, iniciativas públicas o iniciativas privadas, como las carreteras hídricas, en otros países como en Perú sí se han desarrollado, viendo la necesidad. El recurso del agua lo vemos, pero no solamente el agua tiene que estar disponible, sino que disponible en un lugar específico. El presidente Frey siempre menciona en sus palabras, le escuchamos más de una oportunidad, decir hoy el 83% del agua se vierte al mar. ¿Cómo no vamos a ser capaces de hacer algo con eso? Y estamos discutiendo sobre la propiedad de los derechos, que puede ser una discusión válida, pero tal vez hay una discusión más amplia o complementaria respecto al uso del recurso. Es tal el nivel de necesidad que tiene el país para ya sea para fines humanos o para fines productivos, que necesitamos hacer un esfuerzo, y aquí las distintas alternativas son válidas para ponerlas sobre la mesa y evaluarlas, y ojalá mediante una gobernanza especial se le dé una prioridad dentro del Plan de Inversión y Desarrollo de Chile. Miguel Ángel. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este panel, y la verdad es que estoy disfrutando de todos los datos que estoy viendo aquí, y especialmente de la presentación que ha hecho el profesor Miralles, que comparto el análisis al 100%. Hay cambio climático,
es negarlo, salvo algún presidente de algún país que lo hace, pero creo que es inútil. El cambio climático impacta. La vida que tenemos en la Tierra es posible gracias al agua. El agua existe desde hace más de 4.000 millones de años y no se ha perdido ni una gota. ¿Qué es lo que le ha permitido eso? Es el ciclo del agua, que lo ha resumido muy bien en eso, yo lo utilizo muchas veces para decir eso. El único problema es que el cambio climático impacta en cómo ese ciclo de agua se comporta localmente. Entonces, tenemos un problema global que hay que resolverlo de forma local. Y local a veces es un país, a veces es una región, es una provincia o es una ciudad. Y ahí es donde el factor humano es mucho más importante. No se puede controlar el desarrollo humano, ahora hay 7.500 millones de habitantes, se espera que en el 2050 haya 9.500, 30% más de población, que requiere mucho más servicios, mucho más alimentos, mucho más energía, con lo cual hay que resolverlo de una forma global. Entonces tenemos un problema para los decision makers. Y lo que falta en esa ecuación para resolverla es un sistema de ecuaciones que es que los políticos lo tienen que resolver. Hace falta hacerlo de forma global, porque si no, localmente es un problema que hay que resolver políticamente. Entonces, en cada caso es un problema. Afortunadamente lo que sí tenemos es las soluciones técnicas para poner soluciones a ese tipo de cosas. Cuando hay una falta de agua, tenemos una fuente inmensa que es el mar. Y el único problema es desalarla. La desalación es una solución. El único problema es los territorios que están en el interior. Eso sí que hay que resolverlo. Y eso requiere infraestructuras o requiere acuerdos políticos de cómo gestionar ese tipo de agua. Yo creo que el principal problema que tenemos que resolver es cómo se afronta localmente o globalmente o regionalmente esas historias. Es lo mismo para el transporte, lo que se hablaba ayer de cómo comunicarse mejor para pasar todas las cosas. Hacen falta acuerdos entre países. El agua también lo requiere. Y para eso tenemos que utilizar los organismos internacionales, los acuerdos, los políticos tienen que hablar más entre sí para poder resolverlo. Esta es parte de la labor que me toca hacer como presidente de la Asociación Internacional de Desalación, porque la desalación es una solución, no es el 100% de la solución. Siempre tenemos la reutilización. El agua potable se convierte en agua residual que podemos volver a utilizar, no tiene que volver al mar. Pero si vuelve al mar, lo podemos volver a sacar del mar. Es el ciclo del agua. O sea, siempre tenemos el mismo agua. Te preguntan, ¿bajo qué mecanismo se puede desarrollar la alianza público-privada en la desalinización en el país? Yo creo que hay una parte que ya se está resolviendo, porque este país no tiene 20 plantas desaladoras, tiene 192. Es lo que dice la base de datos de la asociación que yo presido. La Asociación Internacional tiene casi 900.000 metros cúbicos día de plantas que son capaces de producir o están en construcción. Tema no absolutamente desconocido para la inmensa mayoría de la opinión pública. Hay que decir. Yo me lo descargué ayer de la base de datos de la IDA y es Latinoamérica representa el 5,5% de la desalación mundial. Actualmente hay 105 millones de metros cúbicos de plantas construidas, 20.300 plantas para ser exactos. Y cada año avanza un 4, 5, 6% en función de cómo vaya la economía. ¿Por qué? Hay países que tiran de eso. El 50% de la desalación está en Oriente Medio porque es que no tienen otras fuentes de agua. Aquí, en el norte, se empezó a utilizar la desalación porque la minería la necesitaba. Pero ¿qué ocurre si en el norte todavía se puede utilizar el agua de las montañas, la minería que está más cerca, en vez de bombearla 200 kilómetros, 4.000 metros de diferencia de altura? Yo me acuerdo porque participé en la primera desaladora, en la de Minera Escondida en Antofagasta. Y me acuerdo de estas cifras porque era impresionante. Consumías 5 veces más de energía en llevar el agua a la mina que en producirla. Entonces, eso es algo que efectivamente la industria es capaz de hacerlo más, y ahí es donde empiezo a responder las preguntas. Las APPs permite que las ideas de los privados y el dinero que hay en el mundo, que hay en exceso, se aplique a resolver ese tipo de problemas con innovación, con buenas soluciones, y que no podrían resolver solo los países. Porque la innovación y las empresas privadas son globales, y estamos a disposición de ayudar a cualquier político o tomador de decisiones viniendo de otra parte del mundo, trayendo las mejores ideas, de lo mismo que sea Perú, Chile, México o Brasil. Yo creo que es la mejor forma que tenemos de hacerlo. Felicito a Fernando por traer al debate la infraestructura humana y verde, que sean tema del próximo foro. Fernando. Bien, quería aclarar algo.
Ya que estaba pensando, a medida que escuchaba las respuestas y las intervenciones de mis colegas, y oye, ¿será que dije algo que no debía haber dicho? ¿Será? Y menos mal que hice la salvedad de que soy investigador y que me pagan por equivocarme, uno. Y la otra pregunta que me hice, dije, oye, ¿será que viviendo en los Estados Unidos bajo la administración de Trump a mí se me ha afectado el cerebro? Y dije que no había cambio climático. No, lo que quise decir, y para aclararlo, yo no estoy diciendo que no hay cambio climático, absolutamente hay cambio climático, que está más que documentado. Lo que estoy diciendo es que la señal dominante sobre la escasez de agua es la demanda humana más que el cambio climático. Hay dos Y factores sobre de eso hay influencia. consenso profesional, en tu consenso, opinión. Hay consenso profesional, hay consenso científico sobre todo. Eso no quiere, obviamente eso no quiere decir que hay derretimiento de glaciares, hay afectaciones sobre la tasa de precipitación completamente, pero la señal humana va en una sola dirección y es increciendo. Y eso es lo que está dominando el proceso de escasez hídrica. Pero volviendo al tema de tu pregunta, ciertamente creo que la infraestructura natural y la parte de gestión, la parte humana, la parte de instituciones, la parte de análisis socioeconómico, tiene que ser refinada y ponerse al día con el siglo XXI, porque no está ahí. Muy bien. A la luz del cambio climático y la sequía en el norte, Lucas Palacios, se ha hecho en Chile un estudio comparativo de factibilidad entre desalar agua y elevarla y construir una carretera del agua. En primer lugar, yo quiero estar de acuerdo con lo que me parece que Miguel Ángel planteó, que este es quizás el tema más, no, lo dijiste tú, Patricio, el tema más importante que tenemos por delante. El mayor desafío que tenemos es el agua. Y desde ese punto de vista no estaba equivocado Christian Bale de tomar acciones de agua, porque la verdad es que el agua en el futuro es lo que estamos observando nosotros como el gran cuello de botella que vamos a tener para el desarrollo si es que no actuamos a tiempo. Y la pregunta también es buena porque las soluciones, las soluciones no son únicas y aplicables en todos los sectores por igual. Es distinto hablar de una planicie litoral que hablar de la alta cordillera para efectos de la desalación. Nosotros creemos que la desalación es una excelente fórmula y creemos que la tecnología, y no solo lo creemos, sino que ya hemos ido pesquisando información respecto de que la tecnología va a ir disminuyendo muy progresivamente el costo de la desalación. Y el impacto de la energía para impulsarla es mucho menor en la planicie litoral versus en la alta montaña. Por lo tanto, hacer cambio de derechos de agua podría ser también una buena solución, que en la alta montaña se deje escurrir el agua a cambio de agua desalada, por ejemplo. Entonces, esa gestión integrada de cuencas, ese plan estratégico que tenemos por cuenca, necesariamente exige tener la información por cada una de las cuencas. Y eso es parte del plan que estamos nosotros llevando a cabo. Y también tenemos que tener buenas legislaciones. Ahora, para efectos de la legislación de la desalación, se está tramitando un proyecto de ley que nosotros creemos que es muy malo. Porque dificulta, complejiza, pone en entredicho la calidad jurídica del agua. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es que se desarrolle mucha desalación, sobre todo en el norte. Y además creemos que la desalación es el tipo de agua más segura de todas, ni siquiera los embalses. Tenemos un proyecto que va a aumentar en un 50% la capacidad de agua embalsada en Chile, que son 26 embalses. Actualmente tenemos capacidad para 5.300 millones de metros cúbicos para embalsar y vamos a aumentar con estos 26 embalses unos 2.500 millones adicionales. Y eso nos va a permitir poder regar cerca de 400.000 hectáreas adicionales. Pero esto se va a demorar y eso también exige que el embalse se llene de agua eventualmente, lo cual ya tiene un nivel de riesgo. Por lo tanto, la desalación, sobre todo para el consumo humano, que es nuestro objetivo principal antes de cualquier cosa, es una muy buena solución, creemos nosotros, y que tenemos que tener una legislación moderna que facilite y no que entorpezca. Eso es algo que nos parece importante. Y por supuesto que el tema de la tecnología. Estamos incorporando telemetría. Por ejemplo, ya hemos invertido varios millones de dólares en telemetría para poder conocer y controlar de mejor manera cómo está haciendo el uso del agua subterránea, para poder mantener sanos los acuíferos, cosa que también está siendo difícil. Sabemos que existe sobreotorgamiento de derechos, porque en una época cuando sobraba el agua daba lo mismo, pero ahora es muy crítico eso. Y cuando el agua para la agricultura, o más bien
cuando el agua para el consumo humano empieza a dificultarse, independiente de cuál sea el motivo, inmediatamente los ojos se ponen en la agricultura, en la industria, y surgen debates ideológicos que van en la dirección contraria a lo que necesitamos como país para poder tener una gestión integrada de cuencas y que el agua potable nos sirva evidentemente y de forma prioritaria para el consumo humano, pero también para el desarrollo del país. Por lo tanto, creo que estamos en un momento único en la historia del país, que siendo un desafío tan sumamente importante el tema del agua, no tomemos en consideración todos los elementos técnicos para poder generar un desarrollo en todos los ámbitos que nosotros necesitamos y no solamente en algunos. Este tema no se puede politizar, el tema del agua. Tenemos que buscar las mejores soluciones en beneficio de todos. Cuando estamos a puertas de un advenimiento de la electromovilidad, algunos dicen al 2025 los autos eléctricos van a tener un costo equivalente a los autos convencionales, cuando en las energías renovables y en la electromovilidad se ocupa 4 veces más cobre, se ocupa litio y se ocupa cobalto, entonces muchos de nosotros el diente empieza a crecer y decimos estamos parados en una buena posición. Entonces hay una oportunidad y en los alimentos hay una oportunidad. Recién veíamos en la mañana a propósito de la logística 50 aviones de carga para llevar las cerezas y 3 horas menos saliendo de Santiago para llegar a Beijing. Esa es pura logística, más allá de los $12 que cuesta la caja de las 12 cerezas. Entonces, todo eso que es parte de la riqueza fundamental que tiene el país ahí por delante, si hacemos las cosas bien, el agua es absolutamente esencial. Sobre eso hay poco consenso en la opinión pública y en la opinión política. Bueno, efectivamente, nosotros tenemos que ser capaces de mirar con un horizonte más allá de la próxima elección en esta materia. Y así como necesitamos el agua para el consumo humano, necesitamos el agua para poder alimentar las cerezas y poder exportarlas y generar trabajo. También la necesitamos para la minería, la necesitamos para todo. Y tenemos agua, porque el agua sigue siendo la misma, lo que pasa es que se manifiesta de forma distinta y nosotros tenemos que ser capaces de leer de qué forma se está manifestando la naturaleza para poder hacer un uso eficiente y responsable del agua. Y eso también pasa por un tema cultural. Nosotros botamos mucha agua. Nosotros contaminamos mucho. Nosotros le estamos ganando demasiado espacio al planeta y no es que yo me ponga extraordinariamente verde, pero es una realidad. Y las generaciones que vienen, vienen nuestros hijos, ya tienen una visión un poco distinta y nosotros tenemos que ser responsables también con ello y ser capaces de llevar, Cote, este debate a un nivel superior. Y no se trata de los unos contra los otros, se trata de o todos juntos o ninguno. Por eso que es tan importante esta materia y yo creo que este debate que ocurre acá es algo también muy importante y este mismo debate tiene que llevarse también al Congreso y este mismo debate tiene que llevarse a los campos, hay que conversar con la gente. O sea, que esto es una tarea que nos debiera unir como país, absolutamente. Nos quedan 2 minutos para cada uno, una reflexión final y terminamos el panel. Walter. Sí. De la jornada de ayer, a mí me quedó la impresión de que las prioridades de inversión en infraestructura, el sector privado, eran puertos, aeropuertos, vivienda, hospitales, hasta cárceles incluso, ¿no? Pero no veía la prioridad de las inversiones en recursos hídricos. Y el doctor Naoyuki Yoshino nos mostró un dato de que por qué el inversionista privado es reacio a invertir en recursos hídricos, porque la tasa interna de retorno era muy pequeña como para ser atractiva. Entonces, en este caso, tenemos que llegar a un consenso del sector público y privado para que no sea la rentabilidad de las inversiones lo que motive a invertir en recursos hídricos. Yo no creo que si no ponemos prioridad entre las primeras prioridades a los recursos hídricos, por muchos puertos, por muchos aeropuertos,
por muchas viviendas, por muchos hospitales, por muchas cárceles. Eso no va a funcionar si no tenemos el agua necesaria en cantidad, calidad y oportunidad para que esa priorización económica, si cabe el término de las inversiones, se dé. Yo quería terminar destacando una feliz coincidencia con nuestro expositor en lo que es infraestructura natural o verde, porque hemos hablado de infraestructura gris y no habíamos hablado ayer con el ministro Moreno. Le decía que efectivamente faltaba incorporar en la agenda infraestructura natural o verde. Yo tenía un grafiquito, yo no sé si me permite mostrarlo, por favor, para poder ilustrar lo que entendemos. Hay un hidrograma, se llama. Siga, por favor. Siga, yo lo voy a avisar. Ahí, ese gráfico. Miren en ese gráfico. ¿De qué se trata la infraestructura natural o verde? Y lo destaco porque en Perú estamos incorporando en la actualización de nuestro plan de recursos hídricos infraestructura natural. Y significa que es devolverle a las cuencas, particularmente en la cuenca alta, la capacidad de absorción, de retención del agua en una suerte de afianzamiento hídrico. Entonces, si ustedes ven la línea verde, ese hidrograma verde, es una cuenca no intervenida, en la cual la capacidad de retención del agua de la cuenca es muy importante y que permite que las avenidas en una cuenca no intervenida sean mínimas o bajas y que el estiaje siempre haya agua. Los famosos ojos de agua que se secan ahora es precisamente por la deforestación en las cuencas altas. ¿Y cuál es la consecuencia de la intervención antropogénica en esa línea verde chata? Lo que está en línea roja, que se llama una cuenca deforestada, que es el alargamiento del hidrograma, que significa que tendremos y tenemos cada vez avenidas extraordinarias de mayor magnitud, y en el estiaje, la poca agua que tenemos, ya la hemos perdido en muchas cuencas, ¿no? Como digo, hemos incorporado en nuestro plan de recursos hídricos, en su actualización, infraestructura natural, y coincidimos en que debe ser incorporada a la agenda del Foro de Infraestructura. Muy interesante. Patricio Donoso. Como reflexión, es bueno que discutamos o que nos demos cuenta cómo estamos considerando un recurso que estamos todos de acuerdo que es escaso y prioritario, tanto para la vida humana como para el desarrollo productivo, cómo lo consideramos en nuestras planificaciones, cómo se está considerando en nuestro sistema de planificación territorial, ya sea los planos reguladores, la zona urbana o los planes territoriales en zonas más grandes, ¿no es cierto?, de extensión. El 90% de los chilenos, y son estándares que vamos a llegar en general en todos los países, viven en zonas urbanas consolidadas. Bueno, ¿cómo estamos planificando el uso y la reutilización de esa agua? ¿Cómo lo consideramos dentro de este plan? En Chile tenemos un déficit tremendo en cuanto al instrumento, la aplicación y la vigencia del instrumento de planificación territorial, y esta es una variable que debe ser considerada. Y en lo territorial también. En la región de Atacama se están instalando distintas plantas desalinizadoras que tienen sistemas de distribución independiente una de otra. O sea, ¿cómo no lo vemos de una mirada territorial? Cosa de tener un sistema eficiente en la distribución de este recurso. Y así entre regiones también. Muchas gracias, presidente. Miguel Ángel. Bueno, la primera reflexión es, bueno, el agua más cara es el que no tenemos. Hemos hablado de todo, de planificación, de acuerdos, pero nadie ha hablado de cuánto cuesta el agua. Yo hice el balance en mi casa de cuánto pagábamos entre toda la familia en internet y teléfonos móviles y agua. En París, donde vivo, pagamos el agua a 4 euros, casi $5. Gastábamos 5 veces más en internet y en teléfonos móviles. Estamos hablando de la transformación digital, pero sin agua no vivimos. Yo creo que tenemos que volver a lo básico y ahí empieza todo. O sea, tenemos que enfocar todas nuestras energías en asegurar que el agua llega a todos. Es un bien social, la ONU lo ha reconocido así, y sin agua y sin energía no podemos hacerlo. Tenemos que empezar a poner los pilares de esa estructura para la sociedad, para dejar un mundo mejor a nuestras futuras generaciones y que a pesar de que crezca la población mundial, todos tengan derecho a acceso al agua, y para eso hace falta muchas cosas. Primero, ponerle precio, que se pague todo el precio. Otra cosa es que localmente tenga una política tarifaria que se resuelva de una forma, y eso es el efecto de los gobernantes, el que lo tienen que hacer. Pero es como la energía, ¿quién la paga diferente dentro de la población? ¿El que consume más o el que consume menos? En el agua yo creo que hay que hacer exactamente al revés. Pero eso es algo que se puede resolver en el Parlamento o un gobierno puede hacerlo. Pero el precio del agua tiene que salir a flote.
Si no le damos valor, Muy bien. el agua se desperdicia. Soluciones técnicas hay, la desalación y la reutilización siempre se podrán utilizar, son tecnologías maduras. Yo llevo 36 años en el sector y la energía se ha dividido entre 4, desde que empecé a hacer mi primera planta hasta ahora. El costo se ha dividido entre 4. En Oriente Medio empiezan a hablar de 60 centavos de dólar, 50 centavos de dólar para grandes plantas. Ya no es un problema, ya no era cuando costaba varios dólares. Hay mucho más alrededor de los servicios para asegurar que el agua llega a todos los usuarios y que con eso se puede permitir el desarrollo tanto económico como industrial como humano, pero hay que pagar por ellos. Algo que nadie cuestiona para los teléfonos móviles ni para la transformación digital que tenemos que utilizar en todo eso. Y la última parte es que la innovación en la que hay que invertir va a ayudar a que todavía sea mucho mejor todo eso. Y que para eso las APPs, como se ha demostrado en este foro, son fundamentales y que todas las ideas, tanto técnicas como de capital económico o humano, son bienvenidas para aportar soluciones a este problema que tenemos todos conjuntos. Gracias, Miguel Ángel. Lucas Palacio, minuto final. Yo quisiera hablar de la inversión. Y para que exista inversión tiene que existir certeza jurídica. Y quizás lo más importante que podamos nosotros hacer como gobierno es generar una certeza jurídica para la inversión, porque es una fantasía pensar que el país lo tiran, el carro de los países lo tiran los gobiernos. En parte sí, pero en parte muy importante, quizás más importante, el sector privado. Nosotros tenemos un plan de inversión de cerca de 22.000 millones de dólares, que es bien histórico para el país. Y es porque, bueno, viene toda la realización de las grandes concesiones, etcétera. Tenemos dentro de todo ese plan, tenemos un foco muy importante en el 1.400.000 personas que hoy no tienen acceso a agua potable y a saneamiento a través de un sistema. Y ahí tenemos una brecha que es una brecha de carácter social que hay que resolver. Pero quizás lo más importante, Cote, con esto termino, que entender que los países salen adelante cuando existen las condiciones de inversión, ya sea de parte del Estado como también del sector privado. Y eso es responsabilidad de los gobiernos, es responsabilidad del Estado también que el sector privado pueda invertir y que el Estado no se transforme en un cuello de botella. Solamente para dar un dato, nosotros en la Dirección General de Agua tramitamos permiso. Tenemos un stock equivalente a más de 10.000 millones de dólares trancados. Un stock. Que ahora tenemos un plan para resolverlos todos, digamos, en un plazo muy acotado. Pero cuando nos llenamos la boca, que tenemos 22.000 millones de dólares de inversión en 4 años de gobierno, que es absolutamente histórico, pero que sin embargo no reparamos que el mismo Estado es el que está trancando inversión privada del orden de los 10.000 millones de dólares, entonces estamos mirando la mitad de la moneda nomás. Y eso nos parece muy importante para resolver este problema como cualquier otro. Muy bien, muchas gracias a los integrantes de este panel. Estupendo panel. Muchas gracias por las preguntas. Lamento que no hayamos sido capaces de darle espacio a todas ellas. Muchas gracias. Muchísimas